Contratar personas de grupos subrepresentados no es suficiente. Uno de los primeros pasos para implementar una estrategia sólida de diversidad, equidad e inclusión en la empresa consiste en analizar los procesos de contratación. Y no hablamos únicamente de decir, perfecto, te contratamos, eso siempre es la última parte. Pero tenemos que pensar qué pasa en las entrevistas laborales y en todo el proceso antes de que el candidato llegue también a nosotros y a estar dentro de la entrevista. En una investigación realizada por la organización sin fines de lucro Nodos de Argentina, se entrevistó a más de 300 personas LGBTQI+, y de ellas el 30% informó haber sufrido experiencias de discriminación en el lugar de trabajo. Por ser tan común, la posibilidad de ser víctima de algún tipo de prejuicio está siempre presente en la mente de quienes pertenecen a grupos subrepresentados a la hora de presentarse a una entrevista. Entonces es importante dejar en claro que esa persona es bienvenida y que encontrará un espacio de respeto y bienestar en nuestra empresa. Todo esto es necesario que suceda desde el comienzo, desde el proceso mismo de selección. Mi nombre es Melina López, pero todo el mundo me dice Melu, y trabajo como gerente de Producto e Inclusión en Google Cloud para América Latina. Estamos al aire en Escucha Más Fuerte, nuestro podcast sobre diversidad, equidad e inclusión en español. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hoy, en Escucha Más Fuerte, recibimos a Luciano López, que se desempeña como recruiter para Latinoamérica en Google. Luciano, o Lucho, como le decimos, es oriundo de La Paz, Bolivia, y trabaja hace más de 4 años en Google. Empezó su carrera trabajando como Account Strategist en el equipo de optimización de cuentas de Google Ads para grandes empresas en Latinoamérica. Durante su jornada, le llamaron mucho la atención las diferentes perspectivas, habilidades, capacidad y potencial de la gente con la que trabajó, así que realizó el cambio a recursos humanos. Bienvenido, Lucho. Muchas gracias, Melu, por invitarme. Como bien dices, las personas, compañías o recruiters solemos relacionar el tema de la diversidad en los procesos de selección con el simple hecho de contratar personas. Pero eso no es todo. Muchas veces sin hablar sobre lo que debería suceder después de la contratación. Sin embargo, cuando hablamos específicamente sobre los procesos de selección, deben darse ciertas cuestiones que permitan lograr un entorno saludable para aquellas personas que se postulan a una de nuestras vacantes. Y me refiero a cuestiones que deben estar presentes incluso antes de las entrevistas. En el instante mismo en que nosotros posteamos nuestra vacante en nuestro sitio web y salimos, por así decirlo, a la calle en busca de candidatos. Buenísimo, Lucho. Mientras hablabas me acordé de un dato de la consultora Great Place to Work que dice que el 14% de los candidatos en un puesto buscan alineación con la cultura de la empresa. Y por eso dejar en claro nuestro compromiso con la diversidad desde un primer momento puede incluso garantizarnos una mayor cantidad de personas interesadas y que se postulen. Totalmente. Tenemos que dejar bien claro nuestro compromiso desde el minuto 1 del contacto que vamos a tener con nuestros candidatos para que los mismos estén alineados con nuestro fit cultural. Y más allá de eso, muchas personas, por ejemplo, pertenecientes a grupos subrepresentados, se pueden sentir un poco inhibidas, se les puede dar un poco de miedo al momento de postular, porque sienten que no van a ser bienvenidas. Por eso, puede pasar que piensen que esta búsqueda o este empleo no es para mí porque van a contratar seguramente a personas con un determinado perfil, formación, background, y esto no debería ser así. ¿Y cómo podemos evitar esto, Lucho, esta cuestión de que los candidatos que podrían ser idóneos y que muchas veces son de grupos subrepresentados se sientan inhibidos de aplicar a un cierto trabajo? Yo creo que lo primero que debemos hacer es revisar nuestros avisos de vacantes que tenemos publicados y asegurarnos de que tengan un mensaje inclusivo. Por ejemplo, en vez de usar busco profesionales con experiencia en lidiar con objetivos comerciales agresivos, creo que lo que podemos hacer es enfocarnos simplemente en las habilidades. Busco personas con experiencia en gestión de objetivos de venta. Y ahí creo que se ve esa diferencia. Tal cual, ¿no? Esas cuestiones simples que pueden inhibir a ciertas personas de postularse y hacer que el aviso de empleo ya no llame tanto la atención. Totalmente. Y cuando redactemos una búsqueda de una vacante, debemos asegurarnos de que sea directa y específica.
Evitemos el uso de siglas que hacen referencia, por ejemplo, a áreas de negocios o productos. No todo el mundo conoce este tipo de términos y si no los utilizamos, vamos a hacer búsquedas que puedan comprender una cantidad mayor de personas y la gente también va a poder entender qué se está buscando, qué es lo que se necesita y eso va a ser beneficioso para nosotros. Cuando hablamos de atraer talentos, creo que hay un punto que es muy importante y es que en muchos países de Latinoamérica no existen universidades enfocadas, por ejemplo, en la comunidad negra o en la población femenina, como sucede en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. Esto hace que sea más difícil que lleguemos a las personas de esos grupos subrepresentados, ya que el mercado de la tecnología, lamentablemente en nuestra región, está dominado por un perfil específico que es el masculino heterosexual. Creo que es necesario buscar dentro de esos grupos que queremos alcanzar y nos vamos a hacer las siguientes preguntas sobre estos subgrupos. ¿Se trata de un grupo LGTBQI+, un grupo de mujeres, un grupo de profesionales negros, personas con discapacidades, entre algunos ejemplos de preguntas que nos podemos hacer? Y también buscar asociaciones en las que podemos encontrar estos grupos y contactarnos con ellas, ya que ellas nos van nos van a ayudar a difundir la vacante. Muchas veces nosotros posteamos nuestras vacantes en los medios tradicionales y a veces no nos damos cuenta que quizás los grupos a los que queremos llegar no tienen acceso a esos medios tradicionales. Tal cual, es un poco lo que decías sobre Estados Unidos, que por ejemplo tiene las HBCUs o las Historically Black Colleges and Universities o las universidades históricamente de la comunidad negra. Ese tipo de universidad en Latinoamérica, por ejemplo, no existe, entonces está como, es más difícil llegar, digamos, para ir directamente a ese grupo. Entonces es muy importante que nos asociemos y que entendamos dónde están las personas de grupos subrepresentados para ir a ellas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y hagamos de cuenta que hemos revisado nuestras descripciones, nuestros roles que están, nuestras vacantes que están publicadas. Tenemos una búsqueda que tiene una audiencia clara, que es inclusiva. Y yo creo que el próximo paso ahora sería revisar en qué estado se encuentra nuestro sitio web. Porque es el lugar donde los candidatos nos van a conocer mejor a la empresa, ¿no? Y nos debemos asegurar que incluyamos en nuestro sitio web una descripción de lo que hacemos y también de los valores que tenemos, ¿no? Y como bien dijiste, Melu, muchas personas de estos grupos subrepresentados han transitado experiencias poco felices en el mercado de trabajo y por eso es importante mostrar que somos diferentes, que valoramos la representatividad y también el bienestar de nuestros empleados. Es cierto, esto que decías sobre los valores, ¿no? Es muy importante. Me quedo mucho con esto de dejar en claro, sea en el sitio cualquiera sea, digamos, la superficie con la que interactuamos con potenciales candidatos a trabajos que estamos abriendo en nuestras organizaciones, pensar en cuáles son estos valores y dejarlos de manifiesto, ¿no? En Google, como para que tengan una idea, estos valores son los tres respetos. Respeta al usuario, respeta la oportunidad y respeta al otro, ¿no? Respetémonos entre nosotros, entre Googlers, los empleados de Google. También otra cosa que es interesante es considerar las fotos de los empleados, que es una manera de exponer a nuestra fuerza laboral y de mostrar que no es homogénea, ¿no? Que existen personas de diferentes perfiles en la empresa y que valoramos su presencia dentro de la organización. Sí, me viene a la mente un ejemplo de hace un tiempo que quería compartir con ustedes. Es que tuvimos un candidato negro en Brasil que nos contó después de que terminó el proceso que él siempre miraba hace un par de años el sitio de Google y nunca se animaba a postularse. Hasta que un día entra a nuestro sitio de carreras y ve que había una foto de una mujer negra que trabajaba en Google. Y en ese momento como que se sintió identificado, se empoderó y se postuló. Esta historia, bueno, termina muy bien porque después aplicó, le fue muy bien en el proceso y ahora está trabajando con nosotros. Pero para que se den cuenta de cómo una imagen, una foto de una persona que trabaja con nosotros puede marcar la diferencia.
hacer visible a nuestra fuerza de trabajo, y creo que es muy importante que todo tipo de empresas lo hagan, las grandes, desde las más grandes hasta las más chicas. Es muy importante hacer visible nuestra fuerza de trabajo. Incluso si todavía están construyendo, ¿no?, esa fuerza laboral, mostrarla. Esto que decías vos, Lucho. Y esto que se dice en la jerga de la diversidad, que la representación importa, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de cómo la representación importa cuando vemos que este candidato en Brasil, para él fue importante ver cómo alguien como él estaba representado en el sitio para ganar más impulso para postularse. Luego de revisar nuestro sitio y los anuncios de nuevos puestos de trabajo, llega el proceso de selección. Y esta es una etapa delicada porque podemos considerar que el sitio de una empresa es algo auditable. Podemos ingresar, leer el contenido y consultar cómo están redactadas las búsquedas. Pero en una entrevista todo es diferente. Se trata de un contacto humano y muchas veces los prejuicios implícitos de los reclutadores pueden causar interferencias. Entonces es necesario revisar los procesos de esta etapa y capacitar a nuestros equipos. Yo me acuerdo, así un ejemplo personal, en una entrevista de trabajo me preguntaron con quién vivía y yo en su momento respondí que vivía con mi papá, y acto seguido vinieron muchas preguntas sobre mi mamá y la persona que me entrevistó no podía procesar que una hija viviera con su padre y no con su madre, por ejemplo. Este es como un ejemplo simple y personal mío. La experiencia en la instancia de las entrevistas es súper importante. Y créanme que el boca a boca es muy relevante, ya que las comunidades tienden a compartir las experiencias entre sí. Y si un proceso de selección no fue bueno para uno, no va a ser bueno para las demás personas porque van a compartir esa experiencia. Para cambiar los procesos de selección, necesitamos empezar por cuestionar la forma en la que nos comunicamos, como recruiters, como compañía. Si hablamos de candidatos con discapacidades, por ejemplo, debemos decir personas con discapacidades y no discapacitados, ya que tiene una connotación peyorativa, como si la discapacidad definiera a aquella persona. Y una cosa muy importante, o algo que quiero resaltar, es que las preguntas de las entrevistas son claves. Vemos muchas quejas en ese sentido, ¿no? Creo que las mujeres viven bastantes comentarios de estos muchas veces en el mercado de trabajo durante las entrevistas, cuando les preguntan, cuando les hacen preguntas innecesarias, ¿no? Como, ¿tenés hijos? ¿Quién los va a cuidar cuando estés trabajando? ¿Por qué preguntamos eso, no? Esta información no tiene una relación con la vacante. Son esos pequeños detalles, Melu, que marcan la diferencia y que pueden terminar generando incomodidad y también alejando a nuestros candidatos. Por eso debemos garantizar que las preguntas permitan medir las habilidades y que se eviten hacer preguntas personales. Estamos en un entorno profesional y tenemos que estar a la altura de este, ¿no? Y preguntar si una persona es casada, si tiene hijos, la verdad que no es relevante para el proceso, ¿no? Y creo que también una cosa muy importante es que revisemos las preguntas que forman parte de nuestros procesos. Hay que hacer ese esfuerzo y deben ser las mismas para todos los candidatos independientemente de sus perfiles para garantizar un proceso justo para todos. Otro prejuicio que podemos encontrar en una entrevista es el elitismo, ¿no? Cuando tiene que ver con la universidad o con experiencias diferentes. Exactamente, Melu. Un ejemplo de ese prejuicio es pensar que porque una persona estudió en una determinada escuela o universidad prestigiosa, nosotros vamos a relajar la entrevista y le vamos a hacer menos preguntas o preguntas más fáciles. Y por el otro lado, una persona que quizás se formó en una institución que tenía una calidad promedio, le vamos a hacer muchas más preguntas y no puede suceder. Los entrevistadores además son esa cara visible de la empresa. Por eso el proceso de selección es la puerta de entrada a la compañía y quienes conforman la empresa y le dan coherencia a todo lo que se vendió al candidato en el proceso y en el sitio, en la práctica, es la fuerza de trabajo de los entrevistadores, los gerentes y los colegas con los que esa persona va a trabajar. Ya que estamos hablando sobre la contratación, es importante también hablar sobre lo que hacemos aquí en Google. Desde 2014 publicamos anualmente un informe sobre nuestras iniciativas relacionadas con diversidad, equidad e inclusión,
que es el Diversity Annual Report o el informe o reporte anual de diversidad. Y aquí entonces, como contaba, se compilan todos estos esfuerzos que hacemos y vamos agregando año a año diferentes datos, no solo de nuestra fuerza de trabajo, pero también sobre proyectos que hemos hecho en el pasado para, por ejemplo, aumentar la retención de determinados grupos subrepresentados. Este reporte es muy importante porque de esta manera podemos medir nuestros esfuerzos, pero también comunicarlo externamente y que otros colegas puedan también ver algunas mejores prácticas o incluso cosas que no han salido bien. En Google Cloud hablamos mucho acerca de que las decisiones están basadas en datos y estamos trasladando este enfoque que muchas veces se piensa para los negocios, para los esfuerzos de diversidad. Según nuestros datos del reporte de diversidad anual, podemos apreciar que entre 2020 y 2021, por ejemplo, aumentamos la contratación de personas negras de 5,5 a 8,8%. Con información de todo tipo, logramos orientar nuestra estrategia de diversidad a grupos específicos que necesiten mayor atención e identificar posibles cuellos de botella en nuestros procesos. Si desean consultar el informe completo, pueden encontrar el enlace en la descripción de este mismo episodio y entrar para leer un poco más. Ajá, creo que eso nos sirve, es como una guía, es un norte para saber qué nos están faltando en nuestros equipos en términos, por ejemplo, de experiencia. Que abramos ese espacio para cuestionarnos varias cosas, que analicemos nuestros equipos y pensemos un par de preguntas. Por ejemplo, ¿qué le está faltando a este equipo? ¿Qué sería bueno para este equipo? ¿Qué tipo de incorporación cultural sería beneficiosa para este equipo en este momento? ¿Y qué haría que el equipo fuera mejor? Bien, Lucho. Mencionaste la incorporación cultural, ¿no? Lo que me recuerda de un dato muy interesante del informe anual de diversidad de Google, que dice que habla un poco de los conceptos de cultural add y cultural fit que estamos trasladando a nuestros procesos de contratación. Entonces tenemos el cultural add o una adición cultural, una adición a la cultura, y el cultural fit que tiene que ver con algo que se encaja en la cultura. ¿Nos contás un poquitito más de qué se tratan estos conceptos? Claro, claro, y me parece que es una muy buena pregunta. Los conceptos de Cultural Add y Cultural Fit son súper importantes para nosotros como compañía, sobre los cuales incluso hemos capacitado ya a más de 10.000 personas a nivel mundial. El concepto de Cultural Add se contrapone al de Cultural Fit. Con Cultural Add estamos buscando personas que puedan sumar o agregar a nuestra cultura. Es decir, buscamos conceptos, personas, experiencias que realmente marquen una diferencia respecto del grupo que ya tenemos. Este concepto de sumar o agregar representa una manera muy diferente de pensar en los procesos de selección. No consideramos un candidato pensando, ¿se adaptaría bien aquí? Sino que, ¿qué aspecto de la experiencia de este candidato puede sumar o añadir a nuestra cultura? Esta es una manera de reunir a personas de diferentes perfiles y creo que en definitiva de fortalecer nuestra cultura como compañía y solo vamos a ser beneficiarios de esto si pensamos de esta manera. Lucho, como para ir cerrando esta parte del proceso selectivo, ¿podrías compartir algún otro consejo para aquellos profesionales de recursos humanos que nos estén escuchando y que quieran mejorar la forma en la que contratan a personas de grupos subrepresentados? Creo que tengo varios consejos, pero el primero y principal que se me viene a la mente es que nos cuestionemos mucho. Y quería contarles sobre un programa que se hizo el año pasado en Brasil, un programa de pasantías o prácticas profesionales que está orientado a personas negras. El programa se llama Next Step. Y a diferencia de otros programas de pasantías o de prácticas profesionales, lo que hicimos en esta ocasión fue eliminar la exigencia de contar con un nivel fluido de inglés, porque entendimos que muchas veces esa porción de esos grupos subrepresentados no tenían acceso a poder aprender el idioma. Entonces, lo que hicimos fue transformar ese requisito obligatorio, como lo era el saber un idioma, en una parte del programa. Y lo que estamos haciendo ahora es enseñar el idioma a las personas que son parte de este programa. Se le enseña, se capacita a esos profesionales y le damos esos conocimientos para que les pueda servir al resto de su carrera profesional, ¿no? Entonces le estamos dando también esa herramienta para que, además de todo lo que van a ganar durante la pasantía o práctica profesional, además también le damos la parte del idioma.
Obviamente que pasamos por muchísimos cuestionamientos durante el programa, probamos diferentes enfoques hasta que llegamos a Next Step. Y creo que ese es uno de nuestros primeros intentos de pensar en programas para puestos, digamos, de entrada a la compañía y ayudar y acompañar a los profesionales negros en sus primeros pasos en su carrera profesional. Tenemos la mente abierta para cuestionar y decir qué puede funcionar, qué no funciona, qué tipo de riesgo podemos correr, y creo que eso es fundamental, hacerse esas preguntas, ¿no? Para el desarrollo de estas nuevas iniciativas y también para fortalecer nuestros procesos para que sean más inclusivos. Y otra cosa muy importante que también surgió en el programa de Next Step fue que no trabajamos solos. Recursos Humanos no trabajó únicamente en el programa, sino que abrimos las puertas de nuestros procesos y pusimos sobre la mesa las opiniones de los grupos subrepresentados, como lo fue Afro-Googlers, nuestro grupo de afinidad de personas negras en Brasil. Ellos estuvieron con nosotros a lo largo del proceso, de principio a fin, se involucraron en el tema de outreach para hablar con los potenciales talentos, también los prepararon a los candidatos para las entrevistas. Durante todo ese proceso logramos escuchar la voz de los grupos subrepresentados, las opiniones se tuvieron en cuenta, y creo que todo esto fue muy importante para el éxito del programa. Y también quiero destacar que ellos fueron los puentes también con las asociaciones o comunidades para poder dar alcance a la búsqueda de la pasantía o práctica profesional, como lo habíamos hablado antes, ¿no? Es clave también eso, y fueron puentes en este programa. Muy bien. Si quieren saber más sobre el programa de prácticas profesionales Next Step, les dejamos en la descripción de este episodio el link a la charla que dimos en Next 21, que fue nuestro evento anual de Google Cloud, para que sepan más sobre este programa. Lo que más me gusta del programa Next Step es que representa la equidad, ¿no? Esta E, cuando hablamos de DEI, de diversidad, equidad e inclusión, porque representa esta cuestión de justicia y de cuestionar cuáles son las cosas que estamos pidiendo en el proceso de selección, ¿no? Entonces, cuando hablamos de equidad para este programa, me parece importante que hayamos removido el inglés, porque entendemos que tener esta habilidad no es una cuestión de justamente de habilidad, de hablar inglés, sino que es una cuestión de oportunidad. Y cuando les dimos realmente la oportunidad a estos candidatos, pudieron demostrar que tenían increíbles skills y habilidades y entraron, de hecho, al programa, y muchos de ellos están siendo efectivados hasta el día de hoy. Lucho, muchas gracias por compartir toda esta información con nosotros. Muchas gracias, Melu, por la invitación. Creo que hablar sobre diversidad en los procesos de selección es súper importante, ya que es la puerta de ingreso a las empresas y es algo esencial para garantizar la inclusión de los grupos subrepresentados. Entonces, hablar sobre cómo podemos planificar estratégicamente para esta etapa me parece que es fundamental. Bueno, llegamos al final de otro episodio de Escucha Más Fuerte, y si no tuvieron la oportunidad de escuchar nuestro primer episodio, les recomiendo que lo hagan. Ahí estuvimos charlando con Flavia García, que nos compartió una introducción al mundo de la diversidad, equidad e inclusión, y donde podemos entender un poco la importancia de estos temas y por dónde empezar. Hoy en nuestra charla con Luciano hablamos sobre por qué es importante hacer saber a los potenciales candidatos nuestros valores organizacionales. Nos encontramos en el próximo episodio. Google Cloud presenta Escucha Más Fuerte, un podcast para hablar de diversidad, equidad e inclusión en tecnología. Escúchalo desde tu plataforma favorita.